Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Últimos días que en Beauty Planet tenés 35% de descuento en tus tratamientos faciales y corporales personalizados. Y mira esto, llama al 2711-9115 y mencionando "esta boca es mía", tenés sin costo la consulta de diagnóstico con la experta en estética que va a poder así armar el plan a tu medida y a tu necesidad. Muy bien. Retomamos el debate aquí en el estudio y le damos la bienvenida a quienes nos van a acompañar en este segmento del programa. Ernesto Agassi, integrante del MPP, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nelson Fernández, compañero de la casa, analista político. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Me gustaría separar los tantos y poder entender que esto merece un análisis. Por un lado, del contenido propiamente dicho de esas medidas, y después está el análisis político, ¿no? De quién propone qué y en qué momento, ¿no? Si usted se anima a separar esas dos cosas, la felicito. Sería, bueno, pero es que sería bueno, porque las medidas tienen valor en sí mismas y merecen una discusión. ¿Se puede? ¿O estoy pidiendo mucho, Nelson? Bueno, claro, dice, las medidas propuestas por un sector político son medidas políticas, ¿no? Pero yo creo que hay un par de cosas que son para señalar que son importantes. Primero, estamos ante un problema que hay que atender, que es que para alguna gente, no todos, pero sí para un país donde se ha valorado muy bien la democracia, ha empezado a haber cierto descrédito, o sea, ha crecido la cantidad de gente que cuestiona las instituciones, que descree. O sea, ese es un fenómeno para atender porque se hacen mediciones sobre los valores de la sociedad, sobre la relación de la gente con las instituciones de la política, y ahí se está viendo una desilusión, un cuestionamiento, un descrédito. Bien. Permitime un paréntesis, Nelson. En ese planteo, ¿qué autocrítica hace el Frente Amplio tras estar ocupando el poder 14 años, mayorías absolutas, para que hoy se entienda desde su propia fuerza política que hay que fortalecer la confianza en la política? ¿Qué autocrítica hace el gobierno en ese sentido? Yo creo que todo esto que vamos a discutir hoy y que el programa viene llevando adelante es parte de una serie de transformaciones que se vienen dando en nuestra sociedad. Ahora hay una cierta cantidad de proyectos de ley, pero ya han habido recientemente muchos cambios legislativos que obedecen a este tema, que son parte de las transformaciones del Uruguay. Yo creo que un país donde la política era conducente a ocupar un lugar social, con ciertos derechos, histórico, ¿no? Sí. Donde los políticos tenían privilegios importantes. Sí. El propio sistema político los fue erosionando. Y han habido transformaciones recientes. Han habido transformaciones. Yo soy autor de una reforma del reglamento de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores que va en la dirección de estas cosas, en los años pasados, no ahora. Y me parece que esto que se da ahora, capaz hay una coyuntura, como vos decís, en el mundo. Los sociólogos están estudiando esto en todos lados. ¿Qué es lo que está pasando con la política? ¿Por qué hay una democracia con indignados, con desconformes? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, la parte de la sociología que está teniendo mayor cantidad de trabajos es sobre esto. ¿Qué es lo que sienten los ciudadanos? Son respetados como actores de la sociedad. Sus representantes actúan representándolo. Parece que es un tema bien importante que obliga a que ahora lo estemos considerando en esta etapa, pero no empezó ahora, empezó antes. Y sobre todo, yo lo digo como Frente Amplista, porque en realidad, para la transformación del país, no se puede transformar con las herramientas que se fueron construyendo en un largo proceso, pero que no eran para transformarlo en la dirección que nosotros lo estamos transformando. Aquellas herramientas viejas requieren una nueva visión de la política. Bien, pero no fue tan vieja la administración de Mujica, Agassi, no hace tantos años. Y es una administración que fue signada, por ejemplo, por ir contrariamente al concepto de autoridad de administración en el gasto público. Entonces, y es de ahí que surgen estas medidas. Eso es lo que genera ruido. En el gobierno de Mujica se hicieron algunas reformas de este y algunas las planteó Mujica en aquel tiempo y no tuvo suerte. Claro, pero digo, usted, supongo que se imagina que evidentemente mucha gente dice, pero ¿cómo? A ver, nos están planteando medidas de austeridad, los mismos que, por ejemplo, gastaron sin medida o nadie habla de quedarse con dineros, no. Pero el Fondes hubo que cortarle la canilla, ANCAP, puedo dar ejemplos. Entonces, desde ese lugar,
Hace ruido que sean quienes ahora vienen a plantear, no, miren, hay que ser austeros, cuando no es que fueron gobierno hace 20 años, lo fueron hace poquito. Sí, yo quizá a esa gente le respondo. Estas transformaciones empezaron hace tiempo. Con los gobiernos del Partido Colorado empezaron algunas transformaciones de este tipo de cosas. Puedo poner ejemplos concretos. En los gobiernos del Frente Amplio han habido transformaciones. Lo que yo les respondo a esos ciudadanos es que ahora siguen las transformaciones. Pero no que me se está contestando necesitan la en esta pregunta. etapa. No me está respondiendo, Agassi. Y quizá algunas de estas transformaciones las tendríamos que haber planteado nosotros hace unos años. Y vino el momento de plantearla ahora porque no se nos ocurría hacernos mejor. Nosotros, algunas de las cosas que están aquí, por ejemplo, que las tierras que tiene el Estado y que están ociosas pasen a colonización. Nos llevó 2 años en la justicia pasar unas tierras que eran del Ministerio del Interior a el Instituto Nacional de Colonización. Al final terminamos en Rocha. Terminamos en una negociación porque jurídicamente no se podía, porque las leyes que eran vigentes en aquel momento nos obligaron a dar algunas hectáreas de esas a la Intendencia de Rocha y para colonización quedó un poquito. Y otro poco quedó para otro proyecto. No se pudo hacer aquello porque no había una norma habilitante en aquel momento. Eso nos hizo aprender cosas que nos conduce a que haya que transformar las normativas para poderlas hacer. Bien. Desde un análisis objetivo político, a ver, Nelson. Yo retomando, te decía, yo creo que es un tema, Agassi ahora introducía otro concepto, que es el de austeridad o de otros casos como de que haya casas vacías, Sí, que haya sí, predios claro. inútiles, uno no lo puede entender. Creo que sí. es esa parte de esto, ¿no? Pero es decir, acá hay una cuestión que hay como cierto descrimiento de la política o de los políticos. Eso me parece peligroso, riesgoso, digo, ¿no? Sí. Lo otro que me parece que hay que... o sea, me parece bueno que se dé una discusión y decir, bueno, ¿qué señales se pueden dar del sistema político? ¿Qué medidas se pueden adoptar para mejorar eso? Eso es una cosa. Lo otro es que hay que partir de una base de que es injusto creer que los políticos uruguayos son corruptos, en general. Hay desvíos, hay abusos, pero yo digo que soy bastante viejo, trabajo en Pero esa es la idea. Una cosa es que haya una idea en el imaginario colectivo de una clase privilegiada, los políticos. Y otra es que son corruptos. ¿Está instalado lo de que son corruptos? No, yo digo, cuando hay críticas al sistema, o sea, hoy uno percibe en las mediciones de opinión pública que hay críticas al sistema y a la dirigencia política. Eso está instalado. No quiere decir que sea la mayoría, pero eso cuando se instala hay que prestarle atención. Sí, cuando baja la valorización que hace la gente, la democracia, hay que prestarle atención. Creo que la iniciativa del Movimiento de Participación Popular surge de eso. Es decir, ante este fenómeno hay que reaccionar. Después habrá que ver si las medidas son las adecuadas o no. Eso es otra cuestión. Pero lo que digo es, el otro punto de partida es de que los políticos uruguayos no son privilegiados. O sea, son gente que vive... O sea, cuando viene gente del exterior y ve en la Rambla, haciendo ejercicio, a figuras de gobierno, de oposición, que conversan, que andan sin custodia, que andan... Bueno, que llamarle privilegio a determinadas cuestiones que tienen que tener de apoyo para el trabajo, yo creo que es injusto. Él hacía mención a otras épocas y en otras épocas, bueno, depende a qué tiempo del país nos remontemos, obviamente la situación era distinta. Ahora, una cosa es controlar y exigir controles. Por ejemplo, acá hay algunas medidas sobre declaraciones juradas, transparencia. Sí. Una cosa es transparencia. Y lo otro es, del tema de la austeridad, hay que ver, porque la política, cuando uno dice la política y quiénes están en la política, uno dice, uno quiere que estén los mejores, que estén la gente que va a representar al pueblo en cargos electivos. Y en otros cargos que el Estado contrata personal, ahí, por ejemplo, se proponen medidas sobre concurso. Bueno, una cosa es cómo se accede, pero lo otro es que a veces a la gente le rechina determinado sueldo y está bien que la gente que tiene alta responsabilidad gane bien y sea reconocida. Exacto. Y lo otro, perdona, pero yo te digo porque cuando hablo de los dirigentes políticos, uno ve que hay muchas veces cuestión. El dirigente político, en serio, o sea, puede haber gente que se debía, trabaja muchas horas, mucho más de lo que la gente ve, porque a veces ve una discusión en el Parlamento, pero en el Parlamento pasan otras cosas durante mucho tiempo, comisiones, en los ministerios, hay mucho trabajo. El tema, una cosa es si se trabaja bien o no se trabaja bien, pero lo otro es que esa persona tiene que tener el respeto de ser considerado por lo que trabaja y ese trabajo vale y cuesta. Eso me parece que es como un punto de partida.
Bien. Porque a veces la gente es como que quiere que vayan a trabajar Lo que pasa que ahí a voluntad, como los ediles que no tienen sueldo. Eso es lo que pasa que me hace acordar ahora a algo bien reciente, y es cuando se ninguneaba al senador Lacalle Pou por considerar que nunca había trabajado. Bueno, fue legislador hace no sé cuántos años. O sea que si desde la propia líderes políticos no se valoriza la función legislativa, ¿qué podemos esperar que haga la sociedad, no? Sí, bueno, es... Sí. Tuya, Bien. Héctor. Tuya. Héctor, ¿me puede decir algo? Héctor no hace falta. Dijo está bien y imagino que no tiene nada para agregar en ese aspecto. Bien. Me gustaría abrir al panel, por favor, así podemos seguir. Opiniones, reflexiones, preguntas. En política, como en la vida, hay que predicar con el ejemplo. O sea, uno puede dar muchos consejos, puede tener muchas buenas ideas, pero lo que al final del día la gente acepta es el ejemplo que da. Vale para los padres de familia, vale en la amistad y vale en la política. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque el MPP, columna vertebral del gobierno, de los últimos 3 gobiernos, pudo haber predicado con el ejemplo y no con la retórica sobre estos temas. Por ejemplo, en el caso de la transparencia, y no me voy a remontar a 10 o 12 años atrás, me voy a remontar a 24 horas atrás, a 48 horas atrás, para que vean cómo una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y lo que genera desconfianza y genera alejamiento de la política es justamente esa brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Transparencia. El Partido Nacional, el diputado Martín Lema, acaba de proponer una comisión investigadora luego de comprobarse situaciones muy irregulares, extremadamente irregulares en el MIDES. Transparencia. ¿Y qué ha hecho el Frente Amplio? Ha negado la comisión investigadora. Pero esto no es hace 5 años. No estoy hablando del horno de Sendic de ANCAP, no estoy hablando de los 2.000 millones, no estoy hablando ni siquiera del terreno de que le pagan al director de colonización $1 millón más que el precio de mercado. No, estoy hablando de hace 24 horas. Entonces, ¿cómo se aplica la transparencia en el caso concreto? ¿Por qué no habilitaron la comisión investigadora? Por ejemplo, y esto es simplemente un apunte, porque de las 16 medidas, las 16 medidas es una ensalada donde hay de todo, de cosas que no tienen nada que ver una con la otra, donde el poder político, el poder legislativo además tampoco tiene mucho que ver. Se habla de los sueldos de los intendentes. Los sueldos de los intendentes los fija la Junta Departamental saliente. Y cuando se habla de algún caso de un salario elevado de algún intendente, lo aprobó la Junta saliente, que era del Frente Amplio, tal vez pensando que iba a ganar de vuelta el Frente Amplio, porque podía haber aprovechado ese momento para bajar el salario, y no lo hizo. Lo hace 5 años después, ahora con el MPP. Quiere decir que hay muchas medidas. Después podemos hablar también de las donaciones. Bien, pero este caso concreto es evidente. Lo que menciona Pascal, y esta va para Agassi, justamente esta negación del Frente Amplio a la posibilidad de una comisión investigadora en el caso del MIDES. Sí, efectivamente, ¿cómo se explica que se predique transparencia y cuando hay una posibilidad se niegue, ¿no? Eso es una consideración política que hace Pascal. No, es una consideración objetiva, de hecho, de las últimas 24 horas, no es política. Es una afirmación neutral, independiente. ¿Cómo va a ser política? Conteste, por favor, el invitado. Bueno, no, pero me está diciendo que estoy haciendo una cosa política. Bien, por favor. Terminó de ladrar. No estoy ladrando. Es una consideración política que hace Pascal. Algo que no es correcto. En realidad... Deja que explique por qué le parece que es una consideración política y después tú podés Porque replicar. en realidad está comparando la conducta de los partidos políticos y él está abriendo un juicio en contra del Frente Amplio y yo soy Frente Amplista, entonces yo le voy a responder políticamente a lo que plantea. En realidad el MIDES... Yo hablo de transparencia. Yo hablo de transparencia. En realidad, las discusiones en el Parlamento, sí, la construcción política de un país, tiene distintos niveles. Sí. Un nivel es el nivel conceptual de los temas prioritarios en el país, de los caminos para su transformación. Otro es el nivel de la gestión. Las acusaciones que han habido del MIDES han sido acusaciones importantes por las formas contractuales, sí, por la manera en cómo se hicieron los concursos, con cómo entró gente, con cómo se usaron los recursos y fueron objetados por los organismos de control del Estado. Pero no sobre el MIDES, no sobre el Ministerio de Desarrollo Social y sus cometidos y lo que está haciendo. A mí me parece que en el Parlamento lo que hay que discutir es la política. El MIDES se hizo cargo de todo lo que el Partido Colorado nos dejó cuando los pobres comían pasto y andaban los gurises descalzos por la calle y nadie se ocupaba de los pobres ni de los excluidos, y nosotros creamos un ministerio para hacernos cargo de eso. Eso es un gran logro del Frente Amplio y un gran logro han sido las políticas que llevó adelante el MIDES.
En la consecución de esas políticas y en la concreción, en la discusión concreta de cada una de las cosas. El MIDE surgió sin un presupuesto. La mayoría de los funcionarios del MIDE fueron becarios, pasantes, trabajadores voluntarios, militantes de la FEU, que fueron, porque no se podía en aquel momento, creo que todos los partidos estábamos de acuerdo, sobre todo nosotros que veníamos de ganar las elecciones, con aquel país que nos quedó desde el 2004, que no se podía crear un ministerio. Y eso más o menos se ha mantenido en un plano de irregularidades en el sentido de que ojalá que el MIDE tuviera una estructura ministerial, como tiene el Ministerio de Salud Pública, como tiene el Ministerio de Defensa, como tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, no tiene esa estructura. Incluso hasta la estructura interna del MIDE es una estructura muy deficitaria, se basa sobre todo en programas, porque no está teniendo todavía, estas cosas llevan mucho tiempo construirse. Programas y llevan que ni siquiera recursos. tienen el registro de cómo van funcionando, ¿no? Sí, el registro de cómo van funcionando se tiene, los resultados de lo que está haciendo se tiene. Eso es la política del MIDES. Lo otro es la gestión. Yo no estuve en la discusión parlamentaria. Pero la transparencia no es transversal La transparencia debe ser total. Y bueno. Y lo que sostienen las autoridades del MIDES es que ya fueron convocadas, que tuvieron sesiones en el Parlamento de horas, donde llevaron todos los documentos, donde todos los documentos de la gestión del MIDES están a disposición de todos los legisladores y se sabe bien el pro y el contra de cada una de las cosas. Y que para eso no se precisa una comisión investigadora de un ministerio, para analizar este problema que tiene que ver con la contabilidad y con los contratos. No me expido en esto, no soy legislador. Me parece que lo que se está discutiendo del MIDES no es una evaluación política o una crítica política a la orientación del ministerio, sino que se está discutiendo la gestión. Y cuando la política se convierte en discutir gestión, se banaliza. Pero nadie puede, pero entonces, perdón, porque velar por el buen uso, la austeridad y la discreción de los gastos públicos es una cuestión de gestión y es una cuestión de política, de las dos cosas. Y ahí la transparencia no debiera ser transversal. ¿Por qué no se puede llamar a comisión investigadora por la gestión? Porque para el Parlamento tiene muchas instancias. Primero, por un problema de gestión, en la comisión que corresponde se llama al ministro, y el ministro viene y recibe la información. ¿Y si no satisface? Después se discute en la Cámara, y se trae al ministro para discutir con él en la Cámara. Y después, cuando hay una acusación concreta y fundada, se crea una comisión investigadora. Bueno. Esas son las distintas instancias que hay. Me parece que estar entreverando los temas de política con los temas de gestión en un año electoral es bastante complicado. Yo no puedo dar una opinión definitiva. No soy legislador, no estuve en la discusión, no conozco la acusación, lo oí por la prensa, lo que dijo el diputado Lema, lo oí por la prensa nada más, no lo leí. No estoy habilitado para dar una respuesta definitiva. Quizá debería hacerlo los compañeros que han estado en ese tema y no yo. Yo estoy haciendo una valoración política de la importancia del MIDES, de su derrotero y sus consecuencias. Bien, lo que no creo que esté en discusión sea el objetivo de la creación del MIDES, su necesidad ni su competencia. Está como usted plantea en discusión lo otro, la gestión. Por eso, las comisiones investigadoras... Ahora, no, ¿sabes qué? Pero hablando de transparencia, me parece que está bueno entenderse también en esto. Sánchez, estamos hablando de... Traemos a Lema para eso y traemos a alguien del Parlamento que discutimos la comisión. Te agradezco. Déjame llevar el debate. Muchas gracias. Bien. Me encanta. Vamos a hablar de transparencia. Ahora hablamos. Señores, ahora hablamos enseguida. Yo les agradezco que me permitan llevar el debate, que es mi trabajo, por favor. Bien. Seguimos adelante. No sé si es una respuesta que satisfizo a Pascale, pero podríamos efectivamente seguir analizando otros aspectos de este tema, ¿no? Digo, la respuesta, no voy a comentar la respuesta, simplemente voy a ratificar que me parece que mi planteo es procedente. No es un planteo político, es un planteo de actualidad sobre noticias que están hoy en la prensa y que contrastan un discurso con la realidad. El discurso de la transparencia con cómo se actúa frente a un reclamo de transparencia. Es una cosa totalmente neutral, independiente y objetiva. ¿Alguien más? Vero. Bueno, yo creo que estos 16 puntos son bastante variables, ¿no? Bueno, coincido con algunos en el ámbito de la transparencia. Me parece que hay que tener cuidado con lo de la austeridad, porque también políticos con salarios relativamente bajos no son un punto fuerte contra la corrupción, son todo lo contrario. Me parece que hay que afirmarse allí en algunas cosas.
porque eso es lo que hace que algunas cuestiones de estas medidas suenen demagógicas, ¿no? ¿Realmente el problema que tenemos los uruguayos es el salario de los legisladores o es la distancia que existe entre un salario mínimo con el que nadie puede vivir y lo que cobran los legisladores? Entonces yo quisiera que en campaña electoral estuviéramos discutiendo cómo elevar ese salario mínimo en vez de topear o congelar los salarios de los legisladores. Me parece que fortalecer la democracia no pasa necesariamente por allí. Y hay algunas medidas que también me gustaría que luego nos pueda responder Agassi, que me llaman la atención, que un sector del Frente Amplio mayoritario, que tuvo un gobierno como el de Mujica, con mayorías parlamentarias, tenga que venir ahora a proponer, por ejemplo, un shock para vivienda. ¿Qué pasó en ese gobierno que no se pudo alcanzar, una medida tan básica, ya segundo gobierno del Frente Amplio, como vivienda, y quedó en aquel plan Juntos que fue, yo creo que bien intencionado, pero con recursos bastante menguados, teniendo todo a disposición? ¿Agassi? Sí, bien. En realidad, una política de vivienda es una cosa global. El plan Juntos es un plan para un sector de los problemas de vivienda, que es gente que tiene dificultades muy grandes y que se trata de que se colabore entre todos para poder construir las viviendas con dosis de solidaridad entre los integrantes del plan Juntos y sindicalistas y gente que viene a ayudar. Eso se refiere a un sector de muy bajos recursos que tiene problemas graves. El problema de la vivienda son las cooperativas, la autoconstrucción colectiva. Eso ha tenido una respuesta importante, nunca hubieron tantas cooperativas como hay ahora. Hubo intentos, la ley que se modificó después de vivienda de interés social, intentó facilitar la construcción, aumentar el stock de vivienda, facilitándose los costos a los empresarios, pero eso es muy complicado. Fue librado al mercado, de algún modo, cómo eso iba a funcionar, ¿no? Es que por ahora el mercado existe. Mucha parte del descontento que tiene la ciudadanía es algo que el gobierno no lo puede arreglar, porque el mercado se rige por la oferta y la demanda. Pero esta medida que dispone, obtener las tierras que son del Estado y demás, que no se están utilizando, ¿es una medida que se pudo haber hecho en ese gobierno? En realidad, lo que se hizo con el plan de vivienda de interés social fue bajarle los impuestos a los propietarios de empresas para que construyeran y aumentaran el stock, y se hizo. Pero lo que pasa es que después cobraron intereses de mercado. Entonces, además terminó siendo destinada, incluso en algunos casos, a segunda vivienda o vivienda para alquilar. Sí, terminó siendo... Allí se podría haber regulado de otra manera. O sea, de la especulación. La especulación, el enfoque capitalista, yo invierto para ganar plata y aprovecho las oportunidades que me da el Estado bajándome los impuestos y gano más plata. Y en realidad no iba a pasar. No le bajaron los alquileres a la gente de clase media, pero que para que eso era. No iba a pasar. Bueno, esas cosas... ¿Alguien se había dado cuenta de eso antes? No nos habíamos dado cuenta, nadie. Y se hizo y todos estuvimos de acuerdo, esa ley la apoyó todo el mundo. El resultado fue malo, hubo que corregirla. Capaz que el contenido de la respuesta que yo le estoy dando a su pregunta es que la vivienda tiene distintas facetas en un país que tiene, y sobre todo tenía, problemas en muchas áreas. Hubo que destinar muchos recursos a la educación, hubo que destinar muchos recursos a la salud, hubo que destinar muchos recursos a la previsión social, muchos recursos a la seguridad, y no daba para todo. Bien. Entonces, ahora que hay áreas que ya tienen recursos importantes, porque las escuelas, la escuela que se hizo está hecha, ya no hay que hacerla de nuevo, ¿no? Los policías que ahora son actores que están en el escenario, que tienen tecnología, ya están y están ahí. Ahora, la idea es volcar más recursos a la vivienda y darle una importancia a esto que antes no la pudo tener porque competía con los recursos para muchas otras cosas, a pesar de que se hicieron muchos intentos parciales, pero ahora está haciendo falta una cosa global para la vivienda, porque en realidad todos tenemos derecho a un lugar donde estar. Bien. Ya voy con Alejandro, ya voy con Alfredo. Nelson, ¿hay alguna medida puntual que a vos te gustaría destacar y por qué? Mira, de las medidas creo que era un poco lo que decía ahora, hoy cuando hablaba. Hay algunas medidas que hacen a la cuestión de transparencia, como cómo se debe hacer el ingreso a la función pública, que me parece correcto, cómo se debe modificar el sistema de pases en comisión, que tuvo una buena intención cuando se creó y después se fue desfigurando. El tema de la obligación de que se informe de todas las empresas, sean empresas del Estado, sean públicas o no públicas. La obligación de presentar certificado de DGI, o sea, que el funcionario público esté obligado a tener claro su demostración. Creo que esto debería regir también para los partidos políticos. Cuando se habla de financiamiento, de que los partidos tengan libros contables claros, con ingresos y egresos y eso.
porque también muchas veces uno lo ha visto, no solo el tema de los ingresos, sino el tema de personal. Una cosa es el militante, otra cosa es el personal. Sí. La reducción de los directorios de entes, acá se paran algunos casos, creo que puede ser posible. Lo otro... A mí, digo, creo que Vero mantenía algo del tema de los sueldos. Yo creo que hay mucho énfasis en topear los sueldos, ponerle un impuesto a los cargos públicos. La partida de prensa. Si uno lo dice, parece ¿Hace cuánto que escuchamos lo de la partida de prensa? Pero Victoria, mirá, si uno lo dice, parece que está defendiendo los intereses. Yo creo que los legisladores deben estar informados, porque si no se terminan comentando titular de tuit, o alguno dice, claro, che, tenés la clave de esto para entrar. O sea, la partida de prensa está bien pensada. Si se está usando mal, claro, que no se le dé la partida de prensa y que la compre el Poder Legislativo. Pero el legislador tiene que estar bien informado. O sea, es importante. Pero a ver, señores, no mueve la aguja la partida de prensa. Bueno, no, está bien. Señal, Victoria, sí, están en crisis los medios. ¿Pero esa es la señal que estás esperando? Claro. No, pero están en crisis los medios gráficos y desde Victoria, el gobierno, ¿qué es lo que se dice o qué se propone desde el MPP? No compremos más diarios. Claro, pero me parece que no pasa por ahí, ¿no? Yo creo, con todo respeto, creo que hay varias cosas que para mí tienen un aspecto negativo porque no logran el objetivo que se propone y terminan con algunos resultados que pueden ser no buenos. Yo lo he visto con amigos en este periodo que le han ofrecido cargos y dice, yo estoy dispuesto, tengo vocación de servicio, estoy dispuesto a ganar menos, bastante menos, pero hay determinadas condiciones que no se puede y se pierde lo mejor. Y yo voy a recordar hoy cuando me dijeron Agassi, algo que lo sé por Agassi, que me lo contó, me pareció una maravilla, lo fui a buscar a donde él me aconsejó y después fui a leer más, que es cómo se creó un instituto que él quiere mucho, que es la Facultad de Agronomía. La Facultad de Agronomía, lo voy a hacer lo más breve posible, pero entren al sitio de internet de la facultad y véanlo. Hay una intención, gente rural, para crearlo. Valle Ordóñez dice, ojo, no quiero que esto sea exclusivo para alguien, creo que sea para todos. Y le dice a algunos, ¿dónde está el hombre en el mundo que sabe más de esto? Y era un prusiano, no me acuerdo el nombre. Bauhaus. Bauhaus. El hombre que más sabe en el mundo. Y ese hombre vino a Uruguay y hizo el diseño de la Facultad de Agronomía. Si estuviera topeado los salarios, dudo que viniera. Y después se quedó a dar clase. Entonces, yo creo, cuando él me lo contó, fue una vez que vino al programa, yo lo fui a buscar. Yo decía, bueno, qué bueno esto para aplicar en un montón de casos. Porque a veces estamos discutiendo de cosas y decir, bueno, ¿en qué lugar se hace bien en el mundo? Bueno, sí. Y eso tiene que estar. Los profesores tienen que estar bien pagos, los dirigentes políticos tienen que estar pagos. O sea, yo creo que no hay que tener miedo de pagar bien lo que se debe pagar bien. Y el político, en serio, trabaja las 24 horas, trabaja los fines de semana. Yo le digo, ustedes están con Alejandro Sánchez, el Pacha. Yo lo conozco desde que empezó a ser legislador. Y fue uno de los legisladores más destacados. ¿Y por qué fue los más destacados? Porque dedicaba una enorme cantidad de horas al día a estudiar. Nosotros lo traíamos al programa y venía... Bueno, eso... Es un tiempo que tiene que estar pago, no hay que tener miedo a pagar bien. Si después, por ejemplo, en el MPP o en otros partidos tiene un sistema por el cual donan, si después quiere donar, dona. ¿No? Está el caso, el presidente Mujica donaba gran parte del salario. El expresidente Gestido no cobraba el salario. ¿No? Bueno, si no quiere cobrarlo, está en su derecho y vive de lo que era su pensión militar. Pero el salario, el presidente tiene que ser bueno, el de los legisladores tiene que ser bueno, el de los ministros tiene que ser bueno. Tenemos que pagar buenos salarios donde precisamos gente. Y no hay que tener vergüenza de eso ni topear, porque yo veo, ¿no? El impuesto a esto, los viáticos son la mitad. Hay un 15% especial, justamente, que claro, es lo que se plantea. Cuando se va de misiones oficiales tiene que ser lo que marca ONU, pero menos del 50%. A mí no me gusta que se vayan a despilfarrar la plata, pero yo creo que los hombres del gobierno uruguayo, los representantes, cuando van, tienen que quedar bien. Tienen que quedar bien como de un país que es chico y que no tiene grandes recursos. Pero con dignidad. Pero con dignidad. Entonces yo me parece que en el fondo, algo que puede tener una buena inspiración de dar señal, termina por achicar y cada vez expulsamos más gente que no tenemos. Bien. Esto creo que rige no solo para legisladores, hombres política. Yo también lo estoy viendo en la justicia y está preocupado porque uno habla con gente y dice, me gustaría ser juez, pero con el sueldo que tienen... Entonces, bien, perdemos lo bueno. A ver, sigamos con el panel. Alfredo. Sí, la bota de potro no es para cualquiera, ¿no? Dice el dicho. Y predicar con el ejemplo no es fácil. Se puede decir, pero hacerlo. Y creo que Agassi es un ejemplo de justamente cómo se predica con el ejemplo. Si no me equivoco, fuiste vos el primero que intentó devolver un viático y no existía el mecanismo en el Parlamento para devolver un viático después de un viaje. No existía, ¿tá? O sea que, hablando de ejemplos, creo que acá hay un ejemplo de una persona que yo discrepo en pila de cosas, pero eso lo respeto a muerte. A mí las medidas me parecen todas bárbaras. Bárbaras. Me parece que la oportunidad está espantosa.
Lo tienen que haber hecho mucho antes y algunas cosas que se proponen se tienen que haber hecho. La casa de Suárez, cuando Mujica fue presidente, como vendió la de Punta del Este y después al Banco República y no sé qué, la podía haber vendido también, no la tocó. O sea que me parece, tiene un tufillo demagógico, sinceramente, y me molesta. Ahora, que se toquen las partidas de prensa, sí, pues son $130.000 por mes. Son $1.000 por legislador. 130 legisladores son $130.000 por mes que nadie los usa. O el 90% no los usa. Que el expresidente, no es así. la gran mayoría no los usa. Te voy a poner un ejemplo de alguien que no es legislador acá. Yo me iba al despacho de Eduardo Loriel a leer todas las revistas porque gastaba mucho más que la... Hay muchos. ¿Pero qué le está diciendo? ¿Que no le leen, que leen todo menos voces? No. No, yo te puedo asegurar, lo reciben gratis. Lo reciben gratis, porque no se quisieron suscribir. Microbios son. Entonces, lo conozco así, de chiquito. Por eso quiere eliminar la partida. Hay que eliminarla. De todas maneras, y no es ir contra los medios, porque se pagan las suscripciones. Hoy en día están cobrando suscripciones. Entendámonos, hay ciertas cosas que hay que modificar. Los pases en comisión es una vergüenza lo que se hace. No puede, vos me decís que los parlamentarios tienen que tener asesores. En el Parlamento sueco, hay una nota que leí hace muy poquito, actualizada, no tiene nadie, ni secretaria tienen los parlamentarios suecos. ¿Viven en Suecia? No, viven en Suecia, no. Laburan tanto o más que los parlamentos nuestros. Entonces, lo de los pases en comisión es una cosa que hay que realmente cambiarla porque hay mucha cosa oscura que no está clara ahí. Lo de los sueldos, hay gente que gana más que el presidente de la República, eso es cierto. El sueldo del director nacional de casinos, por las comisiones que cobra, es mucho más alto que el del presidente. Yo quiero ese cargo, algún día me lo ofrece, lo agarro, no tengo ningún problema. Y hay muchas otras situaciones que no mueven la aguja, es verdad, pero que son señales para la ciudadanía de que realmente se quiere hacer un gobierno austero, me parece que es bueno. Creo que perdieron el tiempo no haciéndolo antes. Lo tenían que haber hecho el 1 de marzo de 2014 cuando subió Mujica. Bien. ¿Ale? A mí me parece que sobre las 16 medidas o proyectos, sobre cada una de ellas podemos hablar mucho. Y en todo caso seguramente vamos a poder hablar más en la medida que más las conozcamos. Es más, según lo que entendí, esto va a ser proyecto de ley, por lo tanto tendrá un debate en la interna parlamentaria y entonces seguramente podrá ser enriquecido o no por el aporte de quienes nos representan más y mejor en la sociedad, que son los legisladores. Pero en todo caso a mí me parece que es interesante atender al puntapié inicial de estas medidas, que tiene que ver, yo recuerdo hace 2 años y medio ya, se organizó aquí en Montevideo por la UCIP, la Asociación Uruguaya de Cientistas Políticos, un congreso latinoamericano. La consigna del congreso era democracias en recesión, esa era la consigna pregunta, ¿verdad? Recuerdo que incluso acá hablamos con Chasquetti alguna cosa cuando él nos acompañó. Y yo creo que si hablamos de medidas para recuperar la confianza política, va implícita que se trata de, si se trata de recuperar algo es porque algo en alguna medida se ha perdido. Y esa me parece que es la niña de los ojos, que el sistema político, el gobierno y la oposición deben cuidar por encima de cualquier coyuntura o legítimo interés electoral. Y tiene que ver con el sistema. Pero para cuidar el sistema, los protagonistas del sistema tienen que tener una mirada muy crítica, primero y antes que nada, sobre sí mismos. Si no, no se entiende, si no, no se comparte, si no, no es creíble. Desde esa perspectiva, esta medida, esta propuesta, que naturalmente, porque de los políticos lo que tenemos que esperar, nos enseña la ciencia política, es gestos políticos. Y los políticos en campaña, lo que uno tiene que esperar es gestos políticos vinculados a la campaña. Asombrarnos por lo obvio me parece, en el mejor de los casos, ingenuo. Lo que sí tenemos que hacer nosotros, los que estamos aquí, que no tenemos el mandato de juntar votos, o al menos eso creo, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer hincapié en la defensa del sistema. Y el sistema se vuelve creíble en la medida que sus protagonistas tengan una mirada crítica y, por definición, autocrítica. ¿La tienen? Yo advierto, seguía justamente la oración, yo advierto que desde esta perspectiva al sistema político en general y a buena parte del gobierno en particular le falta la mirada autocrítica de lo que han hecho. No para defender o no una gestión, que esto tiene que ver con la gestión, sino para la mirada sistémica, que creo que sobre eso, lo digo con respeto, la estamos corriendo un poquito de atrás. Si me permiten los invitados, un paseo por tribuna breve. A ver, ¿quién quiere hablar de aquí? Diego. Yo quería hacer un pequeño aporte. Me parece muy bien lo que decía Ale, muy acertado con respecto a que es natural que estas cosas sucedan
el año electoral, así como Daniel Martínez decía arreglar todas las calles de Montevideo un año de las elecciones, o como Delantel Arena se atrasa hace una inauguración para habilitarse un año antes también, ¿no? Ahora, me parece que el descreimiento sobre el sistema político y sobre la democracia en gran parte viene justamente desde el sistema político. Si tenemos un expresidente, como se sabe que hay videos donde ha dicho que participar en el juego de la democracia no significa estar de acuerdo con ella, ¿cómo le voy a creer si un año antes de la elección me propone 16 propuestas para mejorar la austeridad del sistema político? Me parece que no tiene mucho sentido y me parece entendible que la gente no le crea. Bien. Fede. Sí, yo creo que el tema principal debería ser discutir en el Parlamento, los distintos legisladores y en el público en general sobre las propuestas. Que hay cosas que antes se hacían de una manera y que ahora se quieren, cuando se argumenta, no, pero siempre se hizo así, se dice, pero no significa que hay que hacer lo mismo. Y cuando se quiere cambiar, justo se le ocurre cambiarlo ahora, me parece que es un juego de la mosqueta de decir, si dice una cosa digo esto y si dice la otra digo esto otro. Entonces, si hay cosas que se hicieron mal y hay que cambiarlas, yo creo que no hay momento que se tenga que decir, bueno, ¿qué hacemos? No hacemos ningún cambio y el gobierno que asuma lo va a hacer, lo va a discutir el año que viene. O los legisladores tendrán que decir, o los candidatos a presidente tendrán que decir que están de acuerdo. El problema después, cuando empezás a rascar dónde es que están muchos de esos problemas, de esas propuestas, y hay que un 70% de los pases en comisión están en las intendencias del que plantea la oposición, del Partido Nacional principalmente. Cuando hablas de los sueldos más altos que el presidente, hay intendentes que tienen sueldos más altos. Si antes lo hacía la Junta Local o el Parlamento es el que vota los sueldos de los parlamentarios, tendrá que haber un mecanismo para ver cómo se regula eso, ¿no? Que hace años que no se votan aumento de sueldo, pero si mañana quisieran los legisladores decir que se van a aumentar un 100% el salario, lo pueden hacer, nadie puede discutir nada, y después se le plantean a los trabajadores que hay que mantener el salario, que no puede crecer, o que apenas sí tiene que ir junto con la inflación para que no haya pérdida de salario. Entonces, obviamente, la discusión tendrá que ser, bueno, de estos puntos, ¿está bien que se cambien o no está bien que se cambien? Hay puntos que yo no los comparto, la evolución del excedente del FONASA, para mí si a alguien le están cobrando algo de más, se lo tienen que devolver. No porque, no, con eso es mucha plata, vamos a dejarlo. Y después sobre el ahorro que se plantea, estamos hablando, las grandes críticas delante de la Arana, porque costó 80 millones de dólares, y el ahorro que se pretende acá es 50 millones por año. O sea que en un año y poquitos meses podemos estar construyendo más Anteles Arena. O ese dinero que se decía de usted, ¿por qué no se usó para otra cosa? Esos son 50 millones de dólares por año que se inviertan en vivienda, en salud, en educación. El propio Mujica acaba de decir, ¿no?, que de haber sabido que costaba cerca de 90 millones no lo hubiera aprobado. Pero bueno, se manejaron muchas cosas. Me gustaría que los invitados tuvieran su tiempo de responder. Yo quisiera decir una cosa porque en realidad nosotros nos fuimos por los andariveles del ahorro económico. Sí. Eso no es lo importante. Nos fuimos por los andariveles del año electoral. Eso tampoco es lo importante. Como decía recién el compañero, en algún momento hay que empezar a discutir las cosas. Lo que nosotros percibimos en la sociedad, y eso sí que nos preocupa como militantes políticos, es que hay una parte de la sociedad que está desentendida de la cosa política. Que sea del partido, esto yo no lo digo como Frente Amplista, lo digo como uruguayo. Me parece muy peligroso que haya una parte de la ciudadanía que le tiene desconfianza a la política y que no se interesa. Porque el que no se interesa por la política está cediendo su lugar a que otro resuelva las cosas en las que él debería participar, por lo menos tiene el derecho. El derecho de no participar es un derecho como los demás. Yo eso no lo critico. Pero lo que sí tiene que tener claro el que decide no participar después no sé qué. Es que en realidad alguien va a decidir en lugar de él. Sí, ¿no? está claro. Entonces, esta especie de falta de interés por la cosa política en el Uruguay no ha sido una constante. El Uruguay es un país muy politizado, con partidos muy arraigados, con una historia muy larga y muy rica. Entonces, la intención de tratar de discutir estos temas que hacen que la gente no sientan que el sistema político es como ellos. En realidad, el sistema político tiene que ser igual que la gente común y corriente. Este es un tema de una discusión muy interesante, muy vieja. En realidad, los griegos, Pericles estaba horrorizado porque había mucha gente que no se ocupaba de la cosa pública y se dedicaban a sus asuntos. En realidad, a los que se dedicaban a sus asuntos le decían los idiotés. Y de ahí salió la palabra idiota, que es una persona que en realidad
no tiene la grandeza de ocuparse de las cosas de todos. No sé a la larga quién fue más idiota. Pero la preocupación, porque en nuestra sociedad la gente siente, los ciudadanos sientan que la política es una parte de su vida y que lo que ahí se decida en realidad está siendo por representantes que los partidos políticos, yo creo que tenemos 3 responsabilidades clave. Una responsabilidad es considerar que el ciudadano es el actor central de las cosas. La otra responsabilidad que tenemos es representar a la ciudadanía. Y la otra responsabilidad es elegir gente capaz para dirigir la cosa pública. Me parece que estas cosas son centrales en la política y quizá la intención de poner esto en discusión, mi felicitación por estarlo discutiendo hoy, ¿no? Porque en realidad pensemos todos en esta, son cosas de todos nosotros. Y si la sociedad empieza a dividirse entre una élite que toma las decisiones y una mayoría que se desentiende, el resultado va a ser pésimo. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para superar esta dicotomía entre la sociedad y quienes representan a la sociedad. Eso está pasando en muchos lados, esto tiene muchas causas, hay muchos trabajos de investigación, se podría hablar horas de eso, pero por lo menos yo quiero ubicar bien cuál es el interés, porque esto no tiene un fin económico, esto tiene un fin en que la gente no desconfíe de la política, en que vea que las cosas de la política se conocen, en que haya cristalinidad, en que no haya mal uso de recursos, en que las cosas que están añudas se traten de usar en beneficio de la sociedad. Ese es el interés. Y que tenga un cierto equilibrio y una cierta racionalidad. Claro, está clarísimo. El tema es que ahí volvemos a lo mismo. Predicar con el ejemplo, ¿no? Y no con el discurso. A ver, Nelson. Yo digo, lo que acaba de decir Ernesto, yo comparto que creo que es un poco el tema de la inspiración de atender el tema y de los valores que decía. Yo lo que creo, y creo que no se puede despegar lo que dicen de lo que está escrito, sí. Creo que acá hay varias cosas que van contra valores que me parece que son importantes. O sea, el tema es la sensación de que hay que topear, de que hay que bajar los sueldos de lo público. El famoso tirar para abajo, que muchas veces fue un cuco sobrevolando. Yo creo que tiene un doble efecto peligroso, riesgoso. Cuando digo peligroso no estoy hablando de grandes peligros, digo. Que termine siendo exclusivo para gente que no tiene dónde ir y que, bueno, en realidad vaya por un sueldo mediocre o que vayan solo los que tienen plata. Y el tema de hacer política desde una base patrimonial alta creo que es un problema. Lo estamos viendo en Uruguay, nunca ha pasado y ahora estamos viendo alguna señal que decir, bueno, puede venir alguien solo con dinero, sin tradición, sin conocer, sin venir al país y puede convertirse en un actor protagónico. Yo creo que eso no es bueno para el funcionamiento de la democracia y para la participación de la gente. Si nosotros castigamos demasiado, lo castigamos porque lo estamos observando con un celular grabándole por dónde va y dónde van sus hijos, por todo eso, y después que gane poco, que creo que es lo que transmite, eso es una cosa que me preocupa. Lo otro que es un punto menor de todo, pero porque acá hay otras cosas que se mezclan, como digo, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo, la residencia presidencial, creo que tiene que estar. Gestido no la usó, Mujica no lo usó, Tabaré Vázquez no lo usó, pero un presidente, hasta por los vecinos, hasta para no molestar a los vecinos, si vive en un apartamento, bueno, tiene que tener una residencia como hay en todos lados. Lo que habrá que ver, la prensa extranjera y no tenemos residencia, no tenemos Casablanca. Que ahí no sea una usina de despilfarro, pero creo que debe estar. Como la de Punta del Este, Mujica la vendió, la compró el Banco República, se la pasó, sigue estando en el Estado, sigue estando ahí, o sea, sigue, no cambió nada. Ahora, acá hay un tema que también creo que puede tener buena inspiración, que es el de las donaciones, que me parece que hay que verlo con atención. Lo digo bien breve. Es decir, aquel que quiere donar, que no done al hospital de Tacuarembó, sino done a rentas generales y después de ahí se decida. Creo que eso, que puede estar bien inspirado, lleva a que nadie done nada. A rentas generales nadie quiere donar nada. Sí, o una cuenta específica, si no es renta, será una cuenta específica. Porque la gente lo tiene con o sensibilidad con un área, sí. o confianza en que hay un administrador acá que se ocupa de eso. Entonces, o sea, tal vez el día que no sea necesario 16 medidas para poder fortalecer la democracia y convencer de transparencia, ese día recién tendría sentido una propuesta como esta, ¿no? Que vaya el dinero de cualquiera a una cuenta que no lo veo mucho relacionado. Lo que sí creo que todo lo que es donación tiene que estar bien auditado, bien controlado. Pero si nosotros decimos, no, usted no puede donar más a determinada área y va a ir a la bolsa de renta y después de ahí van a decir dónde, lo que vamos a tener es que prácticamente nadie done nada. Me parece eso. Entonces, es decir, hay cuestiones que es el objetivo, cuál es la medida para cumplir con ese objetivo
Y bueno, Bien. creo que a veces lo que vemos... Señores, el mecanismo, además. O sea, el procedimiento que se propone desvirtúa el mecanismo que hasta ahora dio buen resultado. O sea, pasa a ser un impuesto más. Va a renta general y después bien, reparte el gobierno. hagamos una cosa porque lamentablemente tengo que despedir a los invitados. Igual, bienvenida sea este debate, estas medidas, una por una, podemos ir profundizando. Esto es el comienzo de algo, ¿no? Muchísimas gracias, Ernesto Agassi, muchísimas gracias, Nelson Fernández. Reflexiones del panel a la vuelta de esta pausa. Ya venimos. No